Señores, muy pero muy buenos días. Arrancamos oficialmente una nueva era en Pasión Estudio. Primero voy a encargarme de saludarle a los muchachos y después hay que hablar con la estrella de este programa. Señor Franco da Rosa, muy buenos días. Chat, compórtense, muchachos. Tenemos gente nueva. Sean educados. No sean la gente que son. No, la putera, lo que quieran ustedes. Le conocemos ya a todos ustedes. Estamos a cada uno de ustedes que diga cosas malas. Le conocemos, sabemos dónde vive. A la pucha, sabemos tranquilo. qué hacen, sabemos qué se Oh, dedican, Aquilombo, dice el tenemos chat. su número. ¿Por qué aguante los ojos marrones no son verdes, son celestes? Dale, es una historia que subí ayer, dale. Déjame Para su novia. en paz. Subió una historia para su novia. No, para amigo, ¿verdad? Subió una Digo. historia así. Los ojos marrones. Pero con su ojo. Déjame. Con su ojo, el ojo de su novio. Bueno, o Con sea, tu vamos ojo. a hablar de otra cosa. Perdón. Coque, Vita, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marquitos? Hola, Franco. Mopi, Franquito, US Bairo. Tranquilo. Y yo quiero saludarlo también. No, tranquilo. Pero, Vos te pero voy a apurás, esperar, ya. me apuro. Aguante los ojos marrones. Espera, porque ahora que Marco no tiene el poder del micrófono, él subió una foto suya de su ojo así con flash y puso, aguante los ojos aguante los ojos marrones. Estaba reivindicando los ojos marrones. No, pues, Franco. no, bueno, Marcelo, tranquilízate. Franco, deja de joder si vos sos el primero en llorar y generar. Miren. Hola, flequillo. Dale. Miren. ¡Ah, no! Bueno. Expandí un poco la imagen hacia abajo. Bueno, señoras y señores, amantes del fútbol, es momento de presentarlo a él. Estrella, que viene a decir lo que él piensa, sin filtros. El señor Robert Singer. Bienvenido a Pasión Estudio. Nada más y nada menos. Robert, querido, ¿cómo estás? Jamás pensé que a los 70 años me iban a presentar así. Pero bueno, estamos acá y mucha gente seguramente se va a hacer las preguntas que yo ya quiero contestarles porque quiero contarles una historia antes y para eso necesito la foto, Dan. Quiero compartir una foto con ustedes para que nos vayamos entendiendo con respecto a algo. Me dijeron que enseguida entraba la foto. Es tipo la carta de presentación de sí. Robert Singer. Sí, me gusta. Bienvenido, Robert, al lugar donde menos se labura, loco. No, güey, Por eso estamos aquí. Esa fue una de las condiciones. Si tenemos la foto, genial. Si Ahí no, va. Ahí va, Dan, tranquila. Dice, medio sobradorcito. No. Ese es Arturo. Mira Ya sé. vos. Sí. No, ya de entrada me hace acordar de una anécdota. Platea deportiva. Me hace acordar, ahí está la foto. Entonces, ¿por qué quería ponerle este? Porque hace 40 y tantos años había una expectativa al revés, porque había que estar con estos dos monstruos en esa época. Había solo 2 canales, no existía nada de lo que existe hoy. Y en ese momento el pendejo del panel era yo. El pendejito. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que el tiempo pasa, hoy el viejo, el abuelo del panel soy yo, pero la esencia es la misma. O sea, el periodismo es el mismo y todo aquello que se hace, por lo menos de mi parte, sigue siendo lo mismo. Hoy, chicos, a 40, bueno, repito, esto es del 82 más o menos. No, un montón. 82. Y a mí ahora comienza a caerme la ficha de dónde estaba yo con ellos dos. ¿Cuántos años vos tenías ahí, Robert? Con ellos dos. Y era, qué sé yo. No es nada, por ahí, 22, 23. Y por ahí. Usted tiene 22, 23. Y yo tengo Yo tengo 25 23. ya. Sí, gran ¿viste, cara. viste ese dibujo animado te empezó a caer así? Te caes. No, pero entonces eso no quería compartir con la gente porque... Arturo siempre Ay. fue viejo. No, paren. No. Esto fue en Canal 9 y había que estar ahí en Platea Deportiva. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, y obviamente no vine aquí a discursar, pero solamente quiero dejar algunas cosas en claro, porque sé que mucha gente se va a estar preguntando, o sea, ¿qué carajo hago yo acá? Y en primer lugar, estoy en representación de mucha gente en este país
que a esta edad quisiera trabajar y no son llamados Total. en diferentes ámbitos, no solamente en el periodismo. Gente que a lo mejor ya se jubiló, pero tiene la felicidad de contar con salud física, mental, intelectual, y sin embargo, por ese prejuicio, porque a veces el prejuicio es contra los chicos, contra los pendejos que no tienen experiencia, y después el otro extremo, ya no, el viejo ya no sirve, queremos gente joven. Entonces, también por ellos y por muchos compañeros que ya se me fueron. El recuerdo para todos ellos, no voy a empezar a dar nombres. Y también me tuve que desdecir de dos cosas, porque yo siempre en broma, cuando veía el Oscar, la entrega de Martín Fierro, el Oscar, los Grammy, decía, este va a subir, va a agradecer. Y decía, ta. Y ahora me doy cuenta que cuando llegas a un lugar y no agradeces, a lo mejor no sos original, pero sos una mierda. Sí, sí. Porque en la vida hay que saber agradecer. Abro paréntesis, después hasta ahora no entiendo por qué se dice mal agradecido. Porque yo creo que el mal agradecido es la persona que se le agradeció mal. Claro. No agradeció, hay que usar Claro, otra palabra, no agradecido. Alguna vez tenemos que ver eso. Eso fue nada más que un paréntesis. Y digo, hay que saber agradecer. Y de hecho que lo hago en primer lugar a Maneco Galeano, que fue el que me llevó al diario hoy en el 79, justamente en agosto. Olimpia Y campeón ahí en esa comenzó época. Paraguay, Olimpia, Víctor Pecci. Te tocó Víctor un Pecci, año de... Víctor Pecci llegó a la Víctor final de Pecci. Roland Garros. Hubo otras conquistas también deportivas. O sea que, por lo menos, esa tontería que hay a veces de decirle a alguien mufa, no. Entré en el 79 Acá y hay mucha mufa. En el 79 y hubo mucho, ¿no? Olimpia campeón, Paraguay campeón, Pecci. No, es una tontería con la que no estoy de acuerdo, aunque algunos imbéciles facturan con eso. Y sí. Ahí está. Eh, ¿Qué cosa? Coque, por ejemplo, factura con eso todavía. Gran mufa. No. No, mentira. Entonces, a Maneco, y después está también el hecho que dos empresas tan grandes como Hey y como Pilsen te llamen y te digan, queremos que estés en el equipo. Y entonces eso es fuerte. Y yo insisto con la edad, porque realmente hoy me siento un pendejo de 70, pero la verdad es lo que dice en la cédula, y uno sabe cómo se manejan esto. Entonces viene una empresa como Hey, viene una empresa como Pilsen, dice, me gustaría contar contigo, y creo que la reunión duró 5 minutos. Directo al grano. Directamente al grano. Y obviamente a todos ustedes, a vos, a toda la gente que fue en definitiva la que también hizo que estemos hoy aquí. Porque a mí me gusta marcar hitos, a mí me gusta dejar algo en los lugares en los que estoy o estuve. Y un hito que compartí el otro día aquí con los compañeros, tiene que ver con que yo no tengo ninguna red social. Ni Vos no tenés Twitter, red ni social. TikTok. Nunca tuve. Y sin embargo la gente me dice, che, vi lo que hiciste en TikTok, vi lo que hiciste en Instagram, vi lo que hiciste en X, vi lo que hiciste en Facebook, y yo no tengo ninguna de esas. O sea, fue la gente la que de alguna manera tomó aquello que uno dijo y la llevó a sus diferentes redes. Entonces, el agradecimiento total para esa gente, para todos los que hicieron eso. Y yo sigo diciendo que lo de las redes, porque esa es otra pregunta que a lo mejor ustedes nos hubieran hecho, o alguien que alguna vez me escuchó decir, lo de las redes cloacales. Y yo siempre dije esto con respecto a las redes. Las redes son como las cañerías del agua. Hay una cañería que lleva agua buena, Potable. agua positiva, agua potable, agua que da vida, agua que sirve para la gente, para las plantas, agua buena. Y al lado corre una cañería por donde va la mierda. Claro. La cañería de los desechos, la cañería La del cloaca. agua que hace mal, que hace daño, que enferma, que mata. Entonces, siempre dije, usted es el que decide por qué cañería transita. Usted es el que decide por qué cañería transita. Y las redes sociales son lo más fantástico que hay, bien Sí. manejadas.
y cuando sirven para cosas positivas, para ayudar a gente, damnificado acá, desalojado acá, se hacen cosas y después está lo otro. Por eso, pero es usted ahí con su dedito y su celular el que elige por qué cañerías transita. Entonces, ojalá, acá hay muchos proyectos y otra de las cosas por las que me tuve que desdecir es que se puso de moda, compañeros, aquello de que un técnico está sin trabajo o un jugador Sí. y te dice, Marcos, ¿y cómo fue para llegar a este club? Me sedujo el proyecto. Famoso. Va el proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Olimpia? Salí campeón. ¿Cuál es el Claro. proyecto de Cerro? Salí campeón. Claro. O sea, ¿cuáles son los proyectos que te seducen? Y además no existe el proyecto en el fútbol. El proyecto te puede durar 3 partidos. Entonces, Preguntale a la Chiqui. pero, no, y a muchos. 6 pero, años le hicieron jugar un poquísimo. pero cuando vino Hey en la persona de Dani y cuando vino la gente de Pilsen, Se me para. de Cervepar, entonces realmente me encantó y tuve que decir que me sedujo el proyecto. Lo que yo diga, eso está de más decir porque a veces se pone en socalito y todo eso. Lo que yo digo es responsabilidad mía. Mis compañeros no tienen por qué adherirse, mucho menos la empresa, mucho menos nadie. O sea, eso también que quede claro. Siempre fui así he sido hasta hoy. Only eu. Igual, ¿sabes qué? Solamente Amar- yo. Ustedes saben qué combato, ustedes saben contra qué estoy dentro y fuera Sí. del fútbol. Y ojalá que este programa que parece hecho por Arjona, porque va a mezclar experiencia y juventud, que sea bueno, que sea lindo, que sea potable, porque para ustedes, que entre joda y en serio y de diferentes edades, nos regalan una hora, como mínimo una hora del tiempo, de su tiempo. Entonces, algo le tenemos que dejar. Entonces, ¡Grande! esas cositas quería aclarar de entrada. Me gustaría que hablen los chicos ahora y después metámosle porque hay mucho de qué hablar. Hay muchísimo Acá, que por hablar. ejemplo, Robert, dicen ya en el chat, estaban diciendo hace rato que a vos te sedujo el proyecto y a Marco le seduce el lomito. Y No maleducado. Está bien. maleducado. Está bien. Dice, por fin se va a hablar de fútbol. Por fin Dice se la habla de- muchacho. El singerismo va a triunfar y va a domar a toda la nación. Acá se gestó, dice en Paseo Cerro, profesor Puy al baño, tío Roe. No, ese Fede, pará, pues, es Che, maleducado. ¿te están diciendo suegro ahí No, en el chat? ¿Qué onda, Robert? cosas así acá. Es un No. ambiente de fútbol, viejo. ¿Quién va- vos Ahora a esto- sáquenla a Franco yo te y digo, tráiganla a Robert, Salvador. Robert, Yo te voy a decir algo. Vos le decís, ¿qué es lo que van a decir ustedes? Vos tenés que mandarle al carajo a esto. A esta gente. Retale, Robert. No. Creemos que por primera vez en la historia le reta al Yo chat. quiero pedir audios. No se olviden que tenemos audios Sí. al 0986 15 21 80. Dan, ¿puedo poner una foto que le va a sorprender a Epa, la segunda? Claro, ¿podemos poner la foto? A ver, tiramos la foto. A ver cuál ¿Qué? es la Va a sorprender, dice. Sí. ¡Epa! El que está haciendo el juramento, porque antes en los torneos, este es un primer torneo infantil de fútbol de salón. Esa camiseta es de mi querido Club Deportivo Colón. Deportivo Colón. Sí, señor. Tomando juramento los atletas. Antes se hacía, jurábamos competir con lealtad. Sí. En todos los torneos se hacía. Todos los antes. intercolegiales, Sí, la después, última vez que yo- después se cagaban a patadas. Pero Sí, lo hacía, el lo hacía. juramento estaba. Y ese señor que está detrás mío es el señor Papi La Rosa. Papi Arroz. Es el papá de Toto La Rosa. Que es mi abuelo. O sea, tu abuelo. Sí, él es mi bisabuelo. Es Tu mi bisabuelo. Mira que lo- Entonces, mira que- entonces que nunca le- quería compartir nomás Ni de Franco entrada. sabía. Quería compartir de entrada Yo esta no foto. le conozco de cara. porque este señor que está a la izquierda es mi cuarta generación de La Rosa. Hija. Tanto. Acá está. Sí. Fíjate, Sí, hijo, acá estamos, Sí, ¿eh? ahí está. Don Qué Papi. locura. No, Toto, no soy yo, Cada muchacho. vez venimos Don más Pap- boludos. Don Papi, Toto, Dani y Franco, ahora. Como que era tu suplente. y Franco. No. Y la- Coque estaba ahí. Coque estaba ahí. Y el último mensaje filosófico. Alfarístico, alfarístico. Haz el bien, Místico. aquello de haz el bien sin mirar a quién. Porque si allá en un lejano 1999, cuando se jugó la Copa América aquí, alguien que ya estaba en esto, como quien les habla, hubiera por ahí
tratado mal, sobrado, a un cronista de la época llamado Dani da Rosa, hoy no estaría aquí. Ese. Qué locura. Porque hoy ese cronista es el jefe. Claro. Entonces, así nomás es la vida. Así nomás es la vida. Entonces, ese, por si a alguien le sirve, quería dejarle eso. ¿Viste cuando antes se le decía la rueda de Chicago? No sé si se le dice todavía. Vos estás arriba y le escupía al de abajo, pero después la vuelta, se da vuelta. Sí. Y te pones El que estaba abajo está arriba. Exacto. Sí. Entonces, bueno, de eso se trata. Ninguno de los de arroz ando valé para el fútbol. No, Toto jugaba bien. Mi abuelo. Toto jugaba bien, pero La panza. Viste que no, antes no había árbitro. Y él sí, literalmente, fue algo que yo vi porque jugaba con él. Él se enojaba y llevaba la pelota. Igualito a Franco. Igualito. Igualito a Él se Franco, enojaba. por Dios, qué tipo. Él se enojaba porque Pichado. porque antes era así en el Colonia, en todos los clubes de barrio. Ah, Qué uy, pena tenía que que ya no llevar- existan los clubes de barrio. Era así, full acá, vos me empujaste, no. Me imagino lo que hubiera sido en el barrio el penal de el penal de Ciudad del Este. Pero cuando él se enojaba, como muchas veces él llevaba la pelota, entonces, no, full acá. Y bueno, yo me voy. Y seguía todo. ¿Y usted? O para la partida. Kiko. O para la partida. Igualito de familia, Franco es así mismo. Bueno, chicos, hablen de este primer programa y metámosle que... Sí, hoy Que hay- arrancamos con todo porque, mira, Robert, yo te cuento que ayer la gente ya quería saber tu opinión de qué aconteció el domingo. Superclásico de fútbol paraguayo. Coque seguro no quiere hablar al respecto. ¿Fue penal? Sí. ¿No fue penal? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo viste el arbitraje? Porque hay mucha polémica que Para mí- está alrededor, ¿eh? No, para mí fue penal. Para mí fue penal. Bien, Robert, bien, Robert. No, en esa... Y no es la cámara lenta ni nada. En la imagen de atrás se ve la carga del uruguayo. Que para mí, él fue el irresponsable. Porque no es una carga que tenés que hacer dentro del área. Entonces, para mí fue penal. Te puedo dar mi Para mí opinión. fue penal. Y rápidamente te voy diciendo otras cosas. Sí. Lo de Fabricio Domínguez, y podía haber sido revisado. Podría. No por ser el famoso último hombre. Eso no existe el último hombre. Hay que ver si tiene posibilidad de definir, etcétera, etcétera. Pero, y yo creo que ahí llegaba gente como para cortar, pero sí por la patada. Fuerte fue. Al tobillo. Fuerte fue. ¿Verdad? Era como mínimo revisable. Creo que se le perdonó a Fabricio Peralta, Mucho. se le perdonó una falta en la media cancha que el árbitro deja seguir y no era ley de la ventaja. Y después lo de la mano, porque él ya estaba amonestado. Claro. En la mano que hace el penal, me parece pudo haber sido Eso- amonestado. ¿Y qué pasa ahí? ¿Eso Pero- dónde pasa? ¿Es interpretación del árbitro para sacar o ya hay una penalización? Y está el famoso- penalización. ¿Cómo es? Es eso? un robo. Eso, ¡Robo! yo no sé de dónde salió eso de que ya no existe el triple castigo. El triple castigo sigue existiendo. Por ejemplo, si vos haces un penal, o sea, yo llevo la pelota con el pie, voy entrando y vos si vos te tirás y me haces falta tratando de jugar la pelota, es amarilla. Sí. Si vos me pegás un tackle arriba, es tarjeta roja, porque vos no disputaste la pelota. Claro. Entonces, aquí no era para roja, pero sí para mí era para amarilla. Claro, y eso lo sacaba del partido prácticamente. Claro. ¿Sabes lo que yo...? Para- Y yo- era, yo- y era la segunda. No sé si quieren seguir con el clásico, seguimos. Yo- Digo por qué, don Ajá. Perdón, Franco. Tranquilo. Porque hay clubes de menor resonancia en el país que Cerro y Olimpia, y más todavía cuando se juntan Cerro y Olimpia en un clásico. Pero, por ejemplo, la expulsión de la Cruz en Trinidense, Ujú. un pisotoncito que, ¿entendés? Que no era para roja, no era para roja. Y sin embargo le echan. Digo porque hay clubes que también sufren con los arbitrajes. Claro. Somos los más beneficiados, Cerro y Pero Olimpia. Sin duda. es Cerro que y Olimpia. Olimpia y Cerro, o sea, por ejemplo, me acuerdo en la época en que jugaba en Cerro, Rodrigo Rojas y Richard Ortiz siempre tienen una patadita de yapa. Claro. Siempre. El apellido. Ellos tienen O sea, licencia para pegar más. La primera que te dan con todo justamente porque saben eso y entonces el árbitro, Rodrigo, tranquilo, una richa.
pero la primera ya te dieron. ¿Sabes lo que yo quiero decirte un poquito sobre el penal? Yo creo que Dime. en un 0-0 no le daba al árbitro para cobrar. En un 0-0, en un partido candente, yo creo que el árbitro no cobraría. Pero fue un momento candente igual. Claro, Franco. 2-0, pues Fue un yo- momento candente pues- igual. Y el árbitro, yo te digo, o sea, yo veo el partido solo. Me gusta ver el partido solo. Perdón para todos los que hacen en esta bendita tierra y en el mundo. No me puedo decir, vamos a comer un asado y ver el partido. O comer un asado o ver el partido. Porque no podés. Se pasaban a poder salir. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me dio? ¿Qué? O ves el partido, o te gusta el fútbol, o te gusta el asado. Banca, y dice comés después. Banco, dice O acá, comés, muchacho. o comés antes. Pero hacer un asado para ver el partido. Es lo mismo que yo te digo, vamos a hacer un asado para ver una película. No, no puede. No hay O posible. sea, está pasando la película Andrés de Carú, bebé. Entonces, ese dato, no es dato, es una opinión. Entonces, Claro, a mí está me bien gusta el ver partido, solo, claro. a mí me gusta ver solo, y durante el partido, en el momento de la jugada, no se ve la falta. El árbitro, de hecho, no cobró. Levántese. No, levántese, hijo. El árbitro, El el árbitro, VAR de hecho, no cobró. Figueredo fue Pero el que la imagen de atrás, y no en cámara lenta, la imagen de atrás muestra una carga. Muestra una carga que es contraespalda. Entonces, para mí, por eso fue penal. Fax Banco bajó Dios y dijo, te dicen. A mí me gustaría escuchar un par de audio de los muchachos. Ya de los muchachos, para el recibimiento, Para el recibimiento. a Robert ya, para arrancar, porque después yo quiero hablar con Robert también el tema de Olveira. Olveira se volvió a lesionar. Olveira, según informaciones, se volvió a lesionar y si tenemos audio lo reproducimos y después hablamos al respecto porque quiero hablar del rendimiento. ¿Se lo apuró o no se lo apuró? Vamos a hablar después de los audios en estos momentos, 13:21 puntualmente. Saludos muchachos, ¿qué tal? Saludos para Robert. Hace mucho que quería saber esto. El spinner que tiene en las manos, ese es Tiene para... historia. Hace mucho que he visto que tiene en las manos. ¿Para qué sería eso, Robert? Y los olimpistas, 222 días ya y siguen llorando, o sea, porque perdieron el clásico. ¿Hasta cuándo, Pío? Excelente. El spinner tiene historia. Y mucha gente me dijo, colega, me dijo, de mucha gente hubiera esperado que tenga menos voz. Pero tiene historia. Tiene un porqué y está ahí. ¿Verdad? O sea, yo no creo en... claro, también no creo yo en las cábalas de entrar con Con el pie derecho. No pie sos derecho. cabalero tú, Robert. Vos no sos cabalero. No. Pero esto tiene una historia que no es por cábala ni nada. Bueno, tenemos más audios, Dan. Vamos Sí, a porque escuchar. quiero hablar de lo de Olveira también, ¿sí? Sí, ahí se Robert Singer, Colorado, Añetete. ¡No! ¡Qué plaga eso, lo verlo! No. Así se ve este muchacho desubicado. A A ver. ver, ¿cómo está Franco, Coque, Marcos? Yo les quiero decir, nomás le quiero contestar acá al señor Robert Singer. Entonces, si vamos a ir con la doble vara, Dale. con la doble vara, porque esa Este falta Marcel. que el partido Ameliano cuando desborda por la izquierda, Iván Leguizamón, que le mete un planchazo y le saca amarilla, entonces tenía que ser roja y penal sobre la raya, pero el árbitro no cobró nada, ni tiro libre no dio. Y yo que estuve en el estadio, en el Superclásico, y que tuve la posibilidad de ver esa jugada de Rodrigo Pérez con Totín, si Tontín se tira. Y antes de ese Tontín, penal dijo. hubo una falta previa ¡Qué plaga! que le hicieron, y después el árbitro, como siempre, robando, pito penal, porque Richard Ortiz se pasó jodiendo las bolas. El chat. ¿Qué tenés para responderle? Porque él habla de la falta de... No, es que los 12 clubes, si van a... que de hecho ya empezaron, los 12 clubes tienen ahora sus equipos de audiovisuales y te hacen videos a medida. ¿Te acordás en la sexta fecha que nos hicieron Claro, esto? claro. Y este empujón. Y tienen razón, el hincha, los clubes pueden tener razón, pero pasa. O
O sea, Olimpia, por ejemplo, hoy no se acuerda que estaba perdiendo 2-0 contra Ameliano y le cobran 2 penales a Ameliano. ¡Eso era! Bien, Robert. Ahí está ¿Verdad? coqueo para Entonces, vos. no digo, y para mí, los 2 penales habían sido bien cobrados. Entonces, también ahí entra la autocrítica o debería entrar la autocrítica de los técnicos y de los dirigentes. Yo como técnico, evidentemente, no iba a servir, porque hay jugadores que si hacen ciertas cosas que yo veo que hacen los jugadores, le diría, por ejemplo, a mi asistente, Marco, anda a decirle a fulano que se bañe y que se vaya. Directo. Que no esté en el vestuario cuando yo llegue. ¿Por qué? Porque le cae la vida, inclusive económicamente, a tus compañeros. Estás fundiendo todo un trabajo que se hizo durante la semana. Le estás perjudicando a un cuerpo técnico. Le estás perjudicando a la dirigencia que trata de tener un equipo y que te paga. Le estás pagando a los muchos o pocos hinchas que vos tengas. Entonces, ustedes se acuerdan, chicos, del partido Recoleta-Ameliano. Claro. Sí. Ameliano ganando 1-0 1-0. tranquilamente. Y después- Tranquilamente iba a pesar del 1-0, pero ganando bien. Sí. Y viene un tal Falabella, Sí, Falabella. ¿verdad? Que además yo siempre le digo a estos muchachos que vienen a jugar en la primera de Paraguay. Están jugando en una primera división. Y la primera división de Japón, de Singapur o de donde sea, es la primera división. Y siempre va a ser mucho más que la segunda o tercera de cualquier otro país. Claro. Y entonces, un muchacho como este Falabella, que viene de allá de, qué sé yo, de equipos que no son de primera, y mete un planchazo, pero Sí. boludo. Sí. Y Sí. ya queda luego con 10. Sí. Y después, Martinich, capitán, viene y aplaude, no sé, una cosa, y se quedan con 9. O sea, esos tipos no pueden jugar. De Almagro viene. De Almagro. Sí. ¿Viste? Pero de Almagro no de San Lorenzo. No. Almagro de Buenos Aires. Entonces, no. Hay jugadores muy irresponsables. Hay Ese jugadores es muy el tema. irresponsables. El penal que hace Richard contra Chiquito Jiménez. Claro. La patada. Irresponsabilidad. ¿Entendés? O sea, hay muchas cosas. Ahora, el arbitraje está mal. El arbitraje está mal. Y el arbitraje. Hay una cuestión con respecto al arbitraje que tiene que ver con este señor Pablo Silva. ¿Quién es Pablo Silva? Pablo Silva es te iba a decir el argentino Encargado del VAR. te iba a decir el argentino porque es argentino, o sea que no parezca, y es el argentino como Es argentino. xenofobia ni nada, pero es un señor argentino que vino aquí a dar instrucciones y a meter el VAR, a enseñarlo del VAR y todo esto. Se quedó aquí, él creo que había venido con el Elizondo se fue, se quedó Pablo Silva, y Pablo Silva vende humo y es mentiroso. Y Pablo Silva, con quien tuve una discusión muy fuerte, face to face, Cara a cara. como a mí me gusta, como también tuvimos con Colina, el supercapo del ¿Qué árbitro, peleaste ¿Qué pasó con con- Pierluigi del árbitro Colina? mundial, sí Me- señor, pasó con con- Seneme y con Colina. ¿Qué le dijiste a Pierluigi Y Colina? le dije lo del VAR y le dije que en un mundial o una Eurocopa había jugado en donde el VAR no había intervenido o había intervenido mal, y Colina empezó a poner colorado y estaba Seneme también ahí. ¿Y qué le dijiste, Robert? Y eso, le empecé a decir jugadas en las que pasó esto y esto. Una jugada que recuerdo que le dije fue una falta de Diego Costa contra, no sé, contra Pepe. Un partido Portugal-España en donde, y la jugada termina en gol. Porque yo creo que el VAR está hasta ahora siendo mal aplicado. Y lo de los arbitrajes, y no es por aquello de que mal de muchos, consuelo de tontos, lo de los arbitrajes, vimos a nivel mundial Sí. en este último mundial de clubes, donde también vimos, por ejemplo, otra cosa que se suele decir aquí, allá en Europa esto no te cobra, mentira. Vimos fulcitos, Baicue. Full. vimos Sí. empujoncitos, vimos. Empujoncito que nada que ver.
¿Verdad? Sí. Entonces, así como también, ¿dónde fue? En la Eurocopa, la mano de Cucurella. Sí. Sobre la mano ¿Verdad? Acá estaba la mano de Sí. Cucurella. Entonces, el arbitraje es simplemente una cuestión humana. Y ustedes no van a tener ni idea, pero yo sí quiero decirles a aquellos que tienen menos edad que yo y los que tienen mi edad se van a acordar, los diferentes sistemas de manejo de arbitraje que hubo en este país. Hubo un momento donde había un departamento de árbitros que los clubes tenían sus enviado. delegados. Su enviado, sus cierto. delegados. Hubo manejos en donde una sola persona que ni siquiera era árbitro o había sido árbitro manejaba, como por ejemplo un yerno del señor Pallarés en un momento. El señor era esgrimista y manejaba a los árbitros. Estuvo el señor Antonio Presentado, que fue árbitro y también manejó él solo. Estuvo el señor Ubaldo Aquino, estuvo el licenciado antes de Ubaldo, bueno, el que estuvo antes de Maciel, licenciado Carlos Maciel. O sea, personas de las que no se dudan de su honestidad, pero sí después la cuestión del arbitraje en cancha y el tipo te cobra lo que ve. Y el del VAR, lo que yo quiero decir con respecto al VAR, es que el VAR tiene que ser claro. Tiene que ser claro. Y a veces después de ver el VAR nos quedamos con duda. Y eso no puede pasar. Es peor. Eso no puede pasar. Peor. ¿Verdad? Pero no la duda del cerrista y el olimpista. Que obviamente va a decir, no fue, sí fue. Porque este mismo penal, si no se cobraba, Sí. el comunicado iba a ser de Cerro. Exacto. Claro. Así mismo, Sí o sí, ya se El entiende. comunicado iba a Ahora, ¿Qué pero opinás? espera, hago una consulta. Sí, ¿para qué viene el VAR entonces? y justamente, y lo que... El VAR viene justamente para tratar de solucionar. Sí. Pero hay veces que se el usa VAR, de otra estimado manera. Coque, no sé si ustedes se acuerdan aquella jugada de Thierry Henry cuando define una clasificación Contra mundialista con la Irlanda. mano. Contra Irlanda. Contra Irlanda, que que le- Irlanda el no va al robo mundial. a Irlanda. Ahí la IFAB, la FIFA, todo el mundo dice, esto no puede pasar más. Entonces llega al VAR, se trabaja en el VAR para que no haya cosas como esas. Goles con la mano. A Cerro que ¿Verdad? el gol fantasma O sea, de Cerro. ¿Te acuerdas del gol fantasma de Cerro? Imagínense si había VAR, el mayor, para mí, como jugó otra parte, pero uno de los tipos más tramposos de la historia, el gol con la mano no lo iba a meter, ¿verdad? Maradona. Porque trampadona. ¡Trampadona! No, Trampa. es que, no, es que es así, o sea, yo me manejo con hechos y el señor Diego Maradona no solamente que metió la droga a la cancha, ¿verdad? Porque muchas veces le dice, y bueno, pero su vida, no es su vida privada, a mí lo que si Maradona se tiraba al octavo piso a mí me daba exactamente igual. O sea, no es su vida privada, él metió la droga a la cancha. Él metió la droga Cierto. a la cancha. Pero la pelota A no se él, mancha. Y cuando... Pero la pelota no se mancha. La pelota no se mancha, Robert. La pelota sigue rodando, perfecto. Pero el fútbol sí se mancha. El fútbol sí se mancha. Y esa es otra de él. Porque además a la hora de la frase y todo, el tipo era muy simpático y carismático. Pero era un tipo que se pichicateaba para jugar. ¿Ok? Entonces... y la gente quiere separar al pobre tipo. ¿Ustedes oyeron hablar de Ricardo Centurión? Claro, el Ricky. Me gusta el señor salir de la noche. Al pobre Ricardo Centurión no se le perdona nada. Oh, salió de noche, fumó un porrito. Y Diego. Le metía el tema. Y además dice, bueno, pero la selección argentina había que bajarla. Me cortaron las piernas. Y yo pregunto, ¿dónde más fue pillado? ¿Dónde más le descubrieron doping a Maradona? ¿Dónde? ¿En qué dos lugares más? ¿En Boca Ajá. Sí. y en Nápoles? Exacto. O sea, Ya estaba ¿entendés arrastrando. por qué? ¿Por qué? Porque ya no había más nadie que pudiera orinar en vez de Maradona. Yo sé, yo ya... Ok, entonces él hizo apología además
a la trampa. Él hizo apología a la trampa porque iba a los programas y se iba, ¿sabe qué, Marco? Yo me crucé con Branco a la salida y él estaba en el hoy y todavía estaba boludo el tipo. Todavía, viste, el bidón, viste, y me hacía así, vos no sé qué. O sea, él contaba lo que pasó. ¿Ustedes vieron alguna de las escenas del bidón? No. Oye, y bueno, entonces vean. Yo te saqué la Entonces ficha. vean la escena del bidón. Argentina-Brasil. Ah, que le dio de tomar con... no, sí, ya. Bueno, o sea, Yo te saqué la ficha, Robert. eh, Te saqué la ficha. Tengo una imagen que ya me di cuenta de algo. Adelante, Dan. A ver, ¿cuál es la imagen? Para mí este es tu ídolo, Robert. ¡Ya! Este es tu ídolo. Rey. ¡Este es tu ídolo! No, pero este es el mayor de todos. ¿O Rey? No. Sacamos del No. archivo encontramos esta foto. Este es el más grande de todos. Como persona, ni quiere decir, pero dentro de la cancha él ya hizo todo lo que después hicieron Trampadona, Cristiano, Messi. Pero él ya había hecho todo. Y es su Él ya debut. había- Y su él ya debut, había es hecho- cierto. Él ya había hecho todo. Él dice que debutaba con un travesti. No, No. pero él qué sé yo. Él dijo- Él contó hace una vez ayer. Había una cosa. Pero este fue el más grande de todos, sin lugar a dudas. Un tipo que hizo todo. Un tipo que hizo todo. Tres cabezas. La selección de Brasil del 70. La selección del Brasil del 70 fue una selección fantástica. Una selección que era ¿Sabes lo que pasa? lo máximo. Quizás, bueno, como selección, sí, la mejor que vi, superando a la Holanda al 74. ¿Sabes lo que pasa, Robert? Que nosotros los pendejos culo sucios jamás vimos al Pelé, jamás le No, vimos está bien, Maradona. no, correcto. Esa fue la Pelé, gana. o sea, Correcto. Ya vemos Ustedes nomás los videos, ustedes nomás Otra ya vemos. generación, generación es Messi, Ustedes Cristiano. no le vieron tampoco a Romerito. Ni por si acaso. O sea, Ni al Nino ahí- Arrua. Ahí te quiero No, decir no, algo. no, Ahí te quiero decir algo sobre... ¿Verdad? Entonces, esos tipos fueron jugadores extraordinarios. Vos sabés que ahí te quiero decir, los muchachos hoy le toman a Romerito, hoy para los perros, Romerito, muchachos qué? para nosotros Romerito, los perros muchos dicen, es un meme, es un calle, ahí baila, está tomando, tal cosa, No, cosa. pero eso justamente es ya meterse en la vida de él como ¿Entendés? persona, como ser humano. Porque nosotros jamás vimos cómo jugó Romerito. Y Pero era un Romerito- excelente jugador. Y los perros te toman como si fuese cualquier cosa Romerito. Y Romerito habrá sido uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol paraguayo. Romerito es el mejor jugador que yo vi. Y después viene el Nino Arrua. Y después podemos debatir algo. ¿Por qué? Porque para mí el mejor central que vi en mi vida fue el Colorado Gamarra. ¿Verdad? Y lateral. Y me van a hablar de Varés y de Kembauer. Del mundo. del que vos mundo. viste. El Colorado era una cosa única. Yo lo vi al Colorado. El Colorado era... Yo sí lo vi al El Colorado. Colorado era, para mí, el único Colorado Pero que ya. valió la pena. El único Colorado que valió la pena No hay otro. fue Gamarra. ¿Verdad? El Colorado era un tipo de esos que vos podías pagar la entrada para ver a un defensor. Porque el Colorado jugaba y aunque viniera Ronaldo con la pelota, vos te das cuenta que el dueño de la situación era él. O sea, no era algo fabuloso, era algo fantástico. El Colorado, Carlos Gamarra, de hecho, en el Mundial de Francia, estuvo en la El segunda equipo- selección del Mundial Sí. con el Chile. Y ahí por eso te iba a decir también lo del podio. Lo pones al Chile, yo no lo pongo al Chile porque yo soy del pensamiento que los arqueros tienen que estar aparte. Claro. Tiene que estar aparte. Tiene que estar Jugador, aparte. arquero. Sí. Está bien. Porque además tiene maneras de jugar este deporte. No podés de comparar manera- a un delantero. De es muy manera ju- diferente. Pero Obvio. es más, Robert, es que ni siquiera es porque es arquero, porque es delantero. Porque para el arquero mismo es injusto compararle con un 9 No. que te trae el show, que te trae todo. Y- Es injusto para el arquero también. Oliver Kahn fue el mejor y justo en la final hizo un voto de cruz y le dio el gol a, Ay, chao. y le dio el gol a Ronaldo. Profe, Pero- y Raúl Vicente Amarilla y el Loco González, Sí. para vos, ¿qué tal? No, lo de Raúl, por eso. Raúl era Ahí- una locura. Ahí ya empezamos Ese yo a, no vi, ¿verdad? a Cuenta. nombrar jugadores y cada uno puede hacer su ranking, porque lo de Raúl Vicente Indescriptible. Amarilla, y nosotros hemos tenido siempre mala suerte con jugadores
que no lo hemos podido tener para la selección. Raúl jugó creo que 20, 25 minutos por una selección juvenil de España. Y ya nos Y cagaron. en esa época, si jugabas en una selección o por una selección, ya no podías jugar por otra. Entonces, nunca lo pudimos disfrutar a Raúl Vicente Amarilla en la selección. Pero hubo jugadores como el Nino Arrúa, hubo jugadores como el Lobo Diarte. No, nosotros hemos tenido, pero grandes jugadores, ¿eh? Grandes jugadores. Y yo creo que nosotros no nos fuimos al Mundial del 70 porque era otro formato. Y nos tocó el Brasil, campeón del mundo. El Brasil. Tenemos... Vos sabés, vamos a irnos con los audios, pero está en el chat un Después gran te voy a arquero. preguntar algo. Dale, hay un arquero justamente viendo. Fede Cristóforo. Le damos está en el saludo a chat. Fede. Fede Carlos Cristóforo. Fe. Audios, audios. Te cagó un... ¿Por qué? Y le... No, La pero Copa Paraguay. Yo a Fe, La- yo a Fe, ¡Qué gran- No, muchacho. el ¿Por qué botapuercos. hacen estas cosas? Qué mal educado. Ahí está. Botapuercos. El botapuercos. Ay, Dale, ay, ay. escuchemos audios los muchachos. Dale. ¿Qué tal, muchachos de Pasión? ¿Cómo andan? Buenas. Saludos a toda la mesa. Che, le quería pedir permiso para un pequeño descargo. Dale. Y aprovechando que está el señor Singer. ¿Cómo está, don Singer? Un gusto. Apoyé siempre su carrera, pero hay una espinita que se me quedó. Siempre le quise decir, bueno, hace poco ahora, el tema este del infiltrado en Cerro Porteño. Mira que soy olimpista, don Singer, pero esa vez de criticarle a estos chicos influencers me molestó bastante porque sentí que era una justificación a la reacción violenta, ¿verdad? De los violentos. Nada más que eso. Ahora borrón y cuenta nueva y éxito, muchachos. Sí, Perfecto. pero no de ninguna manera fue justificar la violencia, al contrario, lo que yo le quise hacer entender a este muchacho fue a lo que se expuso, Claro. haciendo algo así. No, ha terminado peor. No es que está bien, no, yo lo que le quiero, vos te das cuenta de lo que pudo haber pasado. Vos te das Obvio. cuenta a qué te expusiste, por qué, por tener, no sé, cuántos seguidores te puede dar eso. ¿Y qué? Va a tener una cantidad de seguidores si te llevan en un ataúd a la Recoleta. Y sí. Ahí va a tener un acompañamiento entero, va a tener. Entonces, de eso es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Pero no es el viejo que está acá en la mesa, sino al contrario, ¿verdad? Porque una vez me mostraron también un video de bueno, parece que si decís un rubio boludo no pasa nada, pero es negro y es boludo. O sea, no es una cuestión de discriminación. Pero, ¿a qué me refiero? Hay un tipo influencer. O sea, después podemos hablar de eso, pero el tipo dice que uno de los tiene más seguidores del mundo. ¿Qué hizo? Un día y uno de estos desafíos y se mete con esto de la lucha libre en Estados Unidos. Speed. Speed, sí. Bueno, Pit. vos decís, Sí, y bueno, Ese esto está todo transado, el tipo se mete, a lo mejor le dan una trompada a uno, le van a noquear o le van a echar a él. Perfecto. ¿Qué pasa? Empieza el tipo, de repente viene uno de estos tipos que tienen cada uno 250 kilos y ya se le tira y el tipo ya queda ¿Le hecho rompió el mierda. cuello? No, el tipo ya queda hecho mierda ahí, ¿Se rompió el cuello? en el cuadrilátero. ¿Ya? Ahí, con esa entrada. Y ahí, cuando me mostró el video, dije, esto no es inteligencia artificial, esto es de verdad. El tipo se quedó hecho mierda, como si él mismo estuviera diciendo, pero esto no, ¿entendés? Esto no estaba. Bueno, se levanta el tipo, le agarra otro rubio de 350 kilos, creo que tenía una colita así. Le agarra el tipo, lo levanta así y lo tira de espalda. O sea, él de espalda a donde iba a caer. O sea, al que lo tenía, no tenía la más mínima idea de dónde ni cómo iba a caer. Para mí que eso es acting igual. Ese No. no es deporte para mí. No. Para Yo mí puede ser digo, acting, ¿eh? yo te estoy diciendo. Ese a era dónde- Marco con alargue. Yo lo que estoy diciendo es, con lo que dijo este señor, es a dónde pretendés llegar. Y justamente si te das el rótulo, pues los perros no lo se dan. Porque yo no sé dónde hay una rotulería, una influencería. No. ¿Verdad? Entonces los perros van, ¿qué hace? Influencer. ¿Qué hace? Y creo contenido. Y bueno, ok, perfecto. Pero ¿hasta dónde llegás? Y si vos mismo te das esa responsabilidad, tenés que saber que hay gente que va a repetir lo que vos haces. Claro.
Qué grande, Entonces- profe Singer. Es como hablar con mi tío mientras le bajamos un ñoño de pils. Se da gusto. Qué grande, qué Está bien, grande. excelente. Entonces a eso nomás voy. A eso nomás voy. Mezclando toda la joda con lo serio. Porque ustedes ven cuánta cantidad de suicidio y compañía No, hay. jodido. Claro. Por redes sociales, mucho también. Y bueno, entonces a eso nomás iba. Así que, Profe, Coqueva también se hace el influencer, dice. bueno, vamos a hablar de Olveira. Dale. me Olveira, encanta. Hablemos de Olveira, dale. Olveira. ¿Qué le Yo anda creo pas- que Sí. no es el tema Olveira, sino es algo, yo te diría, mundial también. Mundial. Porque muchas veces parece que las cosas aquí nomás se cobra mal, aquí nomás. Ese, ¿viste el que erró fulano? Ese no erraba nunca. Y después vemos mundiales y vemos a Haaland o vemos a Lewandowski que ahí frente al arco te la tiran por arriba. O sea, todos son seres humanos. Todos son seres humanos. Y lo que digo con respecto a este caso de Olveira Sí. es lo que ya dije en su momento con respecto a Derlis. A Derlis le fundieron. A Derlis lo apuraron. Absolutamente. 2 veces. De manera innecesaria. 2 Aquella veces, vez contra Robert. Flamengo, que él no estaba en condiciones. Y después otra vez. Y vos te das cuenta que el problema de Derlis no. O sea, no sé si es físico en el sentido de que yo no puedo saber si realmente a él algo le duele todavía o no. Porque muchas veces también esa cuestión de dolor, eso, es psicológico. Es una cuestión psicológica, muchas veces. Pero si alguien te dice me duele, y bueno, me duele. Pero si te duele, no puedes entrar a la cancha. Y es más, Olveira ahora salió... Lesionado. Otra vez. Volvió a sentir la lesión. Claro, eso informó Bruno Pon justamente de que Olveira se volvió a sentir la lesión y no va a estar en O sea, no va a que- estar posiblemente contra Urani. Vos te das cuenta cuando un jugador juega sabiendo que tiene, o sea, a vos cuando te duele el dedo chiquitito del pie derecho y vos ya caminás pensando raro. en tu dedito del pie Claro. derecho. Te van a pisar Vos justo. ya pisás así, ya caminás de manera diferente porque tenés, la cabeza te dice, ojo que ahí te duele. O lo mismo en la cabeza de Diego León, por ejemplo, ¿Entendés? antes de ser transferido, voy a saber que tiene un futuro en otro club y Claro, la cabeza te pesa. a Te cuidás. Diego cuando le hacían jugar, yo decía, ¿por qué no le dan ya? ¿Por qué no se va ya? Decía yo. ¿Por qué ya no se va? Y me decían por la edad. Y bueno, pero que se vaya a ambientar. Que se vaya a ambientar ya. Imagínate la cabeza del a tipo. Manchester. Si el tipo ya no jugó. El tipo ya no jugó, terminó siendo el cuarto lateral izquierdo de Cerro. Estaba Guillermo Benítez, estaba este otro que viene, se va, cruza Barrio Obrero, ahora Alan Benítez. Rivas. Riveros. Blas No, Riveros. Rivas, no, Rivas. Ah, Daniel Rivas. Rivas. Sí. Y había otro. Bueno, él terminó siendo el cuarto lateral. ¿Por qué? Porque ya no estaba acá. Entonces, eso le pasó en la selección. Sí. En la selección tuvo un sudamericano horrible. Sí, lamentablemente. Lo de León. Sí. Fue muy feo lo de León. Entonces, porque él ya no estaba aquí. Él ya no estaba pensando acá. Entonces, ahora está de lleno y me encanta porque le veo un Vitaí con... No, pero con personalidad. O sea, tiene fuerza física y me da la sensación de que tiene mucha fuerza Mental. en la cabeza. Entonces, este tema de la lesión pasa así. Vos ves que se lesiona a alguien y ahí ya empiezan a salir. Y esto es más o menos para, qué sé, 8 semanas, una cosa así. Claro. De acuerdo a quien sea, esas 8 semanas se van manejando. Si Perenito, y va 8 semanas, listo. Avísame cuando sea 8 semanas. Si es Derle, si es Richard, Claro. si es Iturbe, si es entonces ya el técnico ya todos los días le rompe los huevos al médico. Claro. ¿Qué pasa con Ya fulano? está, ya. ¿Qué pasa? Y todavía, no, pero mira que... Entonces se va generando una situación. Yo soy de la creencia que el médico es el que tiene que tener la última palabra. Claro. Es que en el tema ¿Verdad? médico no hay, pues. Pero tenemos también ejemplos mundiales. Ustedes se acuerdan de la final Brasil-Francia, cómo entró Ronaldo a la cancha. Infiltrado. No infiltrado, entró. Él no sabía dónde estaba. Pero Descuajeringado. estaba Él hecho había bolsa. tenido convulsiones. Él había tenido, o sea, él no podía entrar Dicen a que la le pusieron cancha. algo en el agua. No Ya sé, vaya a saber no uno. sé, Y ya, famo- ya. el- es Yo que te digo siempre que el famoso del agua. él entró a jugar así. Y acá tenemos un ejemplo que nos salió redondo, felizmente, cuando
Roque no podía jugar contra Argentina todo el partido. Por la rodilla. Entonces se hace un cálculo, se habla con él y está para un tiempo, listo. Juega el primer tiempo, se da la jugada y justo Roque marca el gol, ganamos 1-0 y se dio redondito. Entonces, por eso te digo, cuando ha pasado con Messi, ha pasado con los grandes mejores, jugadores, claro, ¿verdad? Vos los totalmente. querés tener en la cancha y ahí vos como técnico haces tu cálculo. Che, Robert, vos sos más... Yo quiero ver más la carita de Marco, ¿verdad? No, ¿qué decir? ¿Vos sos más de Messi o Cristiano No, Ronaldo? ya se sabe. ¿Y cuál es? Ya que Sí, sabes. ya sabe, sabemos que va a decir Ay, Messi. ¿cuál es? ¿Cuál A él es? le duele, le demasiado Sabemos fanático. que ya. Demasiado Es- fanático de Cristiano. Sí, ¿Sabe? no, ya le Ya le pregunté sacaron la porque ficha. no, porque yo tengo hace poco trabajaba con otro colega, compatriota de De ahí para acá ahí. Con Ya terminé. Pueblano, con Pueblano. y entonces dije, ¿qué pasó? Ni La Pacaraí. gente de Ipacaraí, sí, la gente de Ipacaraí es toda cristiana, ¿eh? Sí, todito Cristiano Sí. Lover. Sí, Vamos. pero cristianismo, Puro total, duro. total, sí. Entonces, no, yo soy de Messi. ¿Por qué soy de Messi? Porque y le admiro. No. Yo le admiro. Yo no creo que para ser o para decir que Messi o el Hay que otro desacreditar al tenga otro. que desacreditar al otro o minimizar, porque además no hay forma ni de desacreditar ni de minimizar. Pero yo soy de Messi porque yo creo que Messi se fabrica sus goles y Cristiano define, salvo muy raras veces. Vos sos, No, pero vos sos, profe, no, pero yo te ¿qué estoy. vas a decir? Y el Cristiano Ronaldo de Manchester United 2008, ¿qué le pegaba de afuera? ¿Qué jugaba? Total, Regateaba. Pegar de afuera está bien. Yo te estoy hablando, yo te digo una cosa, vos sos relator. Sí. Vos sos relator. Sí. Le dan un pase a Cristiano hacia uno de los Se mea loya. hacia uno de los corners. Sí. Él va a ir a buscar esa pelota, va a levantar la cabeza, va a ver a quién le puede pasar para él meterse en el área. ¿Ok? Ujú, sí. En cambio, ¿qué haría En Messi? cambio, vos Sí, como, sí, vos sí, como sí. relator, Sí. y vos como relator ves que va Cristiano a buscar esa pelota y relatás con el mismo tono. Si vos ves que le pasan ese mismo pase a Messi, vos ya te pones en alerta porque sabés que Messi te va a dibujar un gol desde el córner. Ujú. ¿Ok? Entonces, Messi, de los no sé cuántos goles tiene, él se fabricó esos goles. Messi es un tipo que cuando vos eras su compañero, él te pasaba la pelota y la pelota ya llevaba una esquelita que decía, hace esto. Porque él se iba, te prestaba la pelota y ya llevaba otra vez. O sea, no hay forma de comparar a los dos. Ahora, lo de Cristiano como definidor, El mejor de la historia. como atleta y como ejemplo de profesional, los dos en ese sentido, pero digo, lo de Cristiano es tremendo. Porque además claro. es notable como uno dice, estos tipos tienen todo y sin embargo son los más austeros que hay. Así mismo. Son los más, yo me acuerdo de Patrick Ebra cuando fue invitada a cenar a la casa de Cristiano. Qué plano. Y dijo- No te vayas nunca más se vaya. Le Y digo. digo, nos dieron, qué sé yo, creo que una lechuguita y un pollo hervido. una galletita y una pechuguita. Muy buena la entrada, decía Ebra. Y después, y yo que llevaban ya todo, y, o sea, ya estaba cenaron. Con agua. Ya Agua cenaron. nomás ¿entendés? tenía. Entonces por eso, pero lo de la carrera de Cristiano y todo lo que hizo. Excelente. Claro, remontando partidos imposibles. Dan- Saliendo máximo goleador de la Champions League, máximo No, pero no me goleador. digas, yo no Claro, le saco no, nada. saliendo a campeón del Cristiano. mundo. No me cuentes. Yo estoy diciendo. Saliendo Espera, campeón- Robert. saliendo Robert, yo te voy a decir campeón algo, del Robert. mundo. Vos Pero estás no me- viniendo. no me- Yo no te me cuento cuente algo. lo que Yo te voy a hizo. decir algo, Robert. Vos estás viniendo a mi cancha. No me cuente. Vos estás viniendo a mi cancha, Robert. No. ¡Maleducado! No me cuente lo que hizo. No me cuente lo que hizo Ya Ronaldo. sabemos. Todos sabemos lo que hizo Cristiano. A ver, Pero- escucha tu opinión. No. Audios. Vamos con los Vamos a escuchar una audios. seguidilla de audios. ¿Te parece? 3, 4. Era explicarle, Sinker, no humillarlo. Vamos con los audios, dale. Qué maleducado. No, don Singer.
el que dibujaba todo para los goles de Messi era Negreira, se llamaba. El que fue jugar la historia es Diego Armando Maradona. No. Pelé debutó con un pibe, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, son borrachos igual que Orteman y eso igual ganaron. Y Dani Alves... No, ahí no entra, no entra. Está insultando a Orteman y todo eso. Eso no. No da. No. Ese No, yo me eso, lo permito, no, ¿eh? eso suspendemos. Eso suspendemos, porque la verdad, si va a ser para insultar a gente que no se puede defender acá, que no está acá, entonces yo voy a defender a Orteman y a todos. Claro. O sea, acá no vamos a hablar ni de borrachos ni de nada. Hay 10 millones de programas y de chats en lo que pueden hacer ese tipo. Por eso dije, o sea, acá se va a ir por una cañería. La otra cañería, la de la mierda, tienen 500 millones. O sea, Ya. ni nadie de acá, ni nadie de afuera. Nadie O sea, va a hablar y de men- Sergio no, Daniel Orteman Rodríguez. de nadie, Mal. de nadie. Nadie. O sea, y también para decir, no, el referee no es bandido, el referee se equivocó hasta que me demuestren que es un delincuente. Así nomás. Dice, un saludo grande a el padrino Robert Singer. Estamos escuchando Matías, Lugo, Liz y Timo. Dice, un grande, dice. Qué gusto. Un saludo a toda la gente de la querida fonda de la tía Sonia. A ver, tenemos audio. Nació el pequeño. nuevo dictador. Dice. No. Teníamos un dictador antes, era Nelson. No. es chiste nomás, Robert. No De es hecho, real. que aquí se vio que aquí. El jefecito ya Sí, real. ¿no? Y está bien. Te retó, Robert. No, yo me voy. mentira. No. Mentira. ¿Cuántos años de no, experiencia, no. Robert, para que venga? Vamos, Robert. Tres Vamos, partidos en Robert. primera tiene. De tres partidos. Vamos y vamos a Mira, dejarla quiero hecha. decir nomás algo. No. ¿Qué pasó? Ahí. ¿Cuántos de ustedes sabían que Robert Singer era futbolista? Yo no sabía, por ejemplo, eso, Robert, que vos llegaste a jugar. Acá vos sabés que... No, me bola que eso. Bola vos sos. No decíamos... No, ¿qué vio, A mí me Eso trataron ¿Y de... por qué me decía que yo No, y nosotros no Tu sabíamos. papá sabe que yo jugué fútbol de salón toda la vida. Y nosotros no Fútbol de sabíamos. salón, pero fútbol no sabía nadie. Porque Contame, tampoco, pues. tampoco yo vengo haciendo historia. Yo jugaba. Pero a él le mostré. Este me dijo No te creía. Sí, puso Cierto, una cara. cierto. Vos jugás. Como diciendo, obvio, ¿no? El famoso. Ahí quemó. No, Ahí pero, quemó, pero obvio. hay gestos. Claro. No puede ser. Vos jugás. ¿Dónde estuviste, Robert? Hay una linda historia detrás ahí, ¿eh? Sí, pero no vamos a ir con... No, vació las porque fotos hay- más que con... van a ir saliendo Hay mucho las cosas. programa. Hay mucho. Muchas anécdotas muy reveladas. En la picadita vi cositas luego. Yo jugué- dice, ¿eh? no. Cierto. Yo jugué en el Atlético Paranaense, en el, Nada más y en el nada menos. juvenil del Atlético Paranaense y bueno, fue una experiencia muy linda. Jugué todo un año ahí y cuando a lo mejor quedaba la posibilidad de ser profesional, porque Sí. estaba abierta la puerta, decidí que no, también por cuestiones personales particulares aquí. Tuve que volver, pero jugué en Curitiba en el Atlético y es mi club, ese sí es mi club. No era el estadio que es hoy, porque a los que puedan tienen que ir a ver el estadio porque queda cerca, creo que es el estadio mundialista más cercano, y es un estadio fabuloso. bicho. Es un estadio fabuloso. Hoy estamos en la segunda, increíble, no puedo creer que estemos en la segunda, pero ¿Por qué? tenemos Además, jugadores. ganamos 2 sudamericanas, Nada más, nada menos. tenemos finales de Libertadores Sí. y nos instalamos por casi una década. El príncipe que En- no quiso ser rey, dicen. Tipo Neymar. Neymar, que un día vamos a hablar. Un día hay que hablar a profundidad de qué Neymar. pena me da eso. Sí. Qué Es pena, un porque le admiro tanto. Plaga. Y el otro día le vi otra vez, gordito, peleándose. Sí, porque le Puteando a la hablaron del hinchada. tema No, del- ya, la verdad que me da, hoy parece un exjugador. Es un exjugador. Para mí ya Hoy, es. Prácticamente. no, es un pero jugador. así en... ¿Cuántos años tiene Neymar? No, y 33, 33 32. años. Ya anda ya la Ari. 33. Sí, pero Muy joven, mon. es muy triste. Por eso me dolió y me agarró ¿Vas a así acordar, cuando, sabe no, quién? cuando le dije a Yamal. Lamine. Sale con Nicky Nicole ahora. No. Nicky Nicole es una cantante. Sí, no, pero ahora la Supuestamente. se está yendo Ah, todo. Pues sí, Robert Lamine. Singer, si yo era la Yamal, iba a salir con Ahí va. toditas. Iba a salir, farrear. Pero no con Neymar. Pero no con Neymar. Pero no barrear con Neymar. No con Neymar, pero con toditas No, las chicas, no. iba a estar tranquilo. Es que vos tenés que saber, vos cuando estás en un lugar, tenés que saber a qué te dedicas, tenés que saber qué podés hacer. Y Neymar, no, 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 tenés que saber a qué te dedicas, tenés que saber qué podés hacer.
Y vos sos el que te conoces. Y sí. ¿Sabes Vos lo que sos el pasa? que vos sos Si- el que te conoces. Si yo era reserva de Tembetarú, de foto, Gucci, remera así, Valenciaga, Louis Vuitton, iba a andar con mi riñonera, con mi mate, iba a caminar chueco, lo a propósito, mis zapatos así feroz, carísimo. Por eso, gracias a Dios, yo no fui futbolista, porque hubiera sido un desperdicio de futbolista. Pero si yo era reserva de Tembetarú, iba a estar respondiendo todita a las chicas, dije, Instagram, desde quilombo iba a hacer. Por suerte no Eso fui que sin futbolista. ser jugador haces, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Qué dice? No, pero No, basta. Tenemos un par de audios más, por favor. Buenas tardes, Pasión. Enciso, don Robert. es así. Una consulta. ¿Eh? ¿Vos opinás de que es lo mismo marcar un gol de penal o marcar un gol de una jugada desde, qué sé yo, que inicia desde el medio campo o algo así? Porque una vez Franco de Rosa dijo que los goles de penales no suman. Por eso nomás quería saber qué opinión vos tenés. ¿Cierto, hola, Robert? Dale, ¿cómo, dale, cómo vos. es el tema, Franco? Y yo me dije, ¿qué vale más? Si vos estábamos hablando justamente de Derli y Turo, estábamos comparando y en ese momento más o menos tenían los mismos goles. Y yo dije, y Turo sin penales metió 11 goles y Derli con penales metió 11 goles. ¿Qué vale más que generarte la jugada, ir, meter, definir 8 a un penal? Y ahí los perros se enojaron conmigo y dicen que los goles de penales ya no valen. Eso es más yo dije que capaz... ¿Cuál tiene más mérito? Le dijiste que los goles penales no valen. Decí no, 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 decí cambiar el bien. discurso. Bueno, dije que si Tráigame tiene aquí. 11 goles y el otro tiene 11 goles y este metió de penal y este no metió de penal, vale más el que no metió de penal. ¿Sabes? Eso más el dije. clásico salió 2 a 2, el de Pachi no vale. Ahí va. Ahora, No, Y eso me Amado. joden todo el día. Tomado. Con eso me joden todo el día, Gerard. Con eso me joden todo el día los perros. Domado. Me domo. Ya cómo se ríen, qué plaga. Domado, Así domado. Lo que sí se suele decir que, y también en una discusión en ese sentido, que si hay golazo de penal, y el de Pachi fue un golazo de penal. El de Pachi fue un Golazo de penal. Porque hay que tener mucha sangre fría y hay que tener mucho coraje y hay que tener mucho huevo. Y digo esto, estoy insistiendo en esto, porque ahora que metió Pachi, vos podés decir todo esto. Pachi tuvo los mismos huevos, el mismo coraje y la misma sangre fría que en su momento tuvo Cecilio, pero la atajaron. Cierto. O sea, la diferencia está en eso nomás. En que meter o no O meter. sea, es una manera de patear el penal. Cuando, y ya hubo casos, de repente el arquero como que dice, este me va a picar, y se queda parado y te ataja, y vos quedás como un boludo, Y sí. ¿verdad? Así es. Y ya te dice, sobrador de Sobrador. mierda que hiciste. Sobradorcito. ¿Verdad? Sí. Ale Franco, Ale Silva metió 120 penales haciendo el saltito. Creo que le atajaron uno y a la puta. Y ya le putearon Por uno, sí, siendo uno de los penaleros más efectivos del por fútbol el paraguayo. que no le salió. un penal nomás del error que fue contra Libertad. Sí. O sea, sí. no es que le atajaron. Le Sí, atajaron. mérito penal. del arquero. por eso- Ya que estamos hablando de penaleros, habló Esa Emiliano. también es otra cosa después Sí. de la pregunta. No, ¿Por qué? ¿Por qué? Para mañana, Ah, nomás, bueno. mañana. Es más, sí. ya me humillaste hoy, ¿no? Penaldo. No. Penaldo. Yo te, Yo quiero no te humillé. yo te quiero preguntar algo. ¿Viste que Emiliano Díaz, No hay humillación en el No, fútbol. es En el debate. fútbol no. cátedra nomás, ¿verdad? No. Le domaste. No. Cátedra de fútbol. A mí me dan por los huevos la gente que pretende dar cátedra. ¿Verdad? Con pos. y Le todo domaste. eso. Ni Guardiola, ni Ancelotti. De fútbol se habla nomás. De fútbol se habla. ¿Y qué opinas de esa gente que dice no chutar ni una pelota de ni hablar de fútbol? Y bueno, yo le puedo decir que chute. No, por mí, digo, por Yo chuté en el nosotros. Digo. fútbol No digo por vos, jugaste. No digo por vos. Por mí, a mí me dice, este agarró Sando Ballet y no chuta un cururú, no sabe chutar y habla de fútbol. Pero el fútbol es para hablar con los perros, pero para el fútbol divertirse. pero el fútbol no es una ciencia. O sea, una cosa que yo sin estudiar medicina le diga a un cirujano, che, acabo de tener que cortar. No puedo. Pero el fútbol es opinable. El fútbol lo de fútbol entendemos todos y no entiende nadie. Así que Lo que te iba a Así preguntar, nomás es. Robert, habló Emiliano Díaz en conferencia de prensa y dijo que el penalero
de Olimpia es Derlis González, jugador que realmente ahora mismo está lesionado. Y como que surgió esa duda, porque le consultaron eso, ¿por qué Olimpia no tenía un pateador seleccionado si sabía que Derlis no estaba? Derlis no viajó. Y Emiliano Díaz sale a respaldarse diciendo que Derlis González es su pateador, pero si no lo tenés. Pero han tenido muchos errores. O sea, yo siempre quiero tratar de hacer empatía con los técnicos, no con los Díaz, sino con todos. Porque hay dos directores técnicos siempre. Sí. El que gana y el que pierde. Siempre recuerdo y siempre pongo de ejemplo Chiqui, cuando gana, como cualquier ser humano, entra aquí a la conferencia. Mateco y Franco. Franco, siempre yo Franco, a la Marquito, a ver para cara ahí, Coque, a ver a la puta Coque, dale, ponía los dos santitos acá, ya por uno, mitad. Claro. Y le preguntaba la hora y él te contestaba. Una vez entró de perdedor, le hicieron una pregunta, Chiqui, ¿no te parece que fueron tardíos los cambios? Los huevos rotos me tienen con eso. El mismo Chiqui. Sí. ¿Verdad? Claro. Me tienen con los huevos rotos con esa pregunta de si el cambio es tal, si el cambio... Y los técnicos, Ancelotti, Guardiola, el que sea, son así porque van a la conferencia de prensa después del partido, calientes o contentos, y entonces tienen... Martínez, hasta hace poco, Martínez era... Lo más insoportable en la conferencia de prensa. ¿verdad? El otro día simuló una sonrisita. El otro día simuló una sonrisita. El gigoló. Entonces, pero, insisto, yo no estoy de acuerdo en lo que dijo. Y además, estaba en la cancha todavía Richard. Y Richard siempre fue penalero. También. ¿verdad? Y estaba Quintana también. Sí, que hizo Para mí partidazo. Quintana el lo mejor. tenía que haber Para mí pateado. estaba entre Richard y Quintana. Cuando yo vi que iba a patear a Leguizamón, dije, bueno, no sé si lo designaron o porque él agarró la pelota en realidad. Él agarró la pelota cuando se cobró. Y lo de Arias fue fantástico. Sí. Lo de Arias, yo creo que lo de Arias fue excelente. Tuvo ese muchacho se nota que trabaja mucho en reflejos y en piernas, porque ese segundo gol, me parece mal, la segunda jugada después de ese zapatazo de Rodney, cuando Capazo hace ese enganche como si fuera un número 10, Sí. y le hace pasar a un defensor y patea esquinado, Saca, tío. y ahí va Arias. Ahí va otra vez con la mano a sacar esa pelota. Me parece que es un Excelente un arquero. muy buen arquero. Ah, Vos sabés que arquerazo. te quiero decir algo, Arquerazo, muy buen Robert. Yo arquero. quiero que me dé tu opinión. Yo fui un tipo Epa. que fue cegado por el show, por el showman, por el gesto, porque eso es folclore, porque da gusto, porque le arma show. Jan Fernández te estoy hablando. Yo fui un tipo que fue muy cegado por Jan Fernández. Es un arquerazo, no puedo negar. A mí me gustó como arquero. Pero hoy en día me doy cuenta con Alexis Martín Arias que te hace las mismas tapadas, es un arquerazo y no te arma show y es un arquero sobrio. Y me di cuenta que capaz también por ese lado está bueno ir con un arquero. Un tipo que te ataca callado, se ganó su puesto sin joderle a nadie, sin gritarle a nadie, sin armar show. Fue de tu a Tito, le tuvo a Jan y hoy en día es prácticamente para mí el mejor arquero del fútbol paraguayo. Y todo eso es porque te atacan, ¿no? Y sí, Claro. Porque Si le el va gatito mal. es sobrio, el gatito es Es callado, todo callado. el gatito Pero no- es excelente persona y sin embargo tuvo un error, otro error o algo que hizo que el hincha cerrista reaccionara para mí de manera exagerada con él. Porque por un lado primero dice, vino el gatito por su corazón, y después resulta que te mandan a la mierda por errores que le pueden pasar a cualquiera. Es más, en el partido anterior, ¿contra quién fue el partido anterior? 2 de mayo. 2 de mayo. 2 de mayo. sí. Yo le dije Gol de Licea. a muchos amigos, colegas, cerristas, le dije, ¿y si ese Botelclub hacía gatito? ¿Verdad? Porque Locura. se le escapó, ¿verdad? Y hizo ahí un goteo. Escapó. Entonces, le pasa a Neuer, le pasa
a los más grandes. Mira un poco lo que pasó con Demonio Vareiro, acaban de avisar. Sí. Esto dice Fede Arias. Demonio ya no es jugador de Guaraní de Fram y dicen que puede poner punto final a su carrera. A él lo que le pasa es que en todas las canchas le gritaban vendido, vendido, vendido cuando tocaba la pelota. Y hace poco en Pastoreo le gritaron demasiado ya. Por lo que pasó con Olimpia. La mano. ¿La presión? La mano fue ante Ameliano, si mal no recuerdo. Sí, ante Armeliano fue. Es que él entró y hizo la mano. Volvemos a lo mundial. El señor Thiago Silva hizo 2 o 3 manos de esas. En el Chelsea hizo una mano igual contra Paraguay en una ¿Cierto? Copa América. Sí. Sí. Y creo que hizo una tercera. Son boludeces del momento que vos no entendés cómo pasa. Ah, contra Nacional, sí, Nacional, sí. Vos no entendés cómo pasa. No fue Emiliano. Y los jugadores hacen una cosa así o no. Encima él, estoy hablando ya de Antonio, que es uno de los tipos que mejor saltan Salto en el tiene. fútbol paraguayo. Sí. Y eso es justamente Eso fue lo que llamó la atención claro. en su momento. Eso fue lo que llamó la Porque hay y después movimientos. esto Sí. que acabo de decir, o sea, es muy fácil vos tener y vendido, delincuente, los propios dirigentes, o sea, los propios dirigentes tienen lo de vendido, delincuente y todo eso, como qué sé, como no puede ser así, o sea, no debería ser así. La protesta, el llanto, o sea, yo estoy a favor de el derecho al pataleo, está bueno. El derecho al pataleo, pero no podés andar por la vida diciendo este es un delincuente, este nos robó, esto, porque no es así. Y hoy con el VAR, repito, yo creo que está siendo mal utilizado. Y lo que no les dije de Pablo Silva es que a fin de año él presenta un informe y te dice 95, 97% de aciertos, no sé qué. Mentira, Pablo Silva. Usted vende humo, usted es mentiroso. Porque hay muchas jugadas durante el partido en la que el VAR no entra y debería haber entrado. O infracciones que no se sancionan. Entonces, todo lo del VAR debería ser un informe mucho más, inclusive mucho más exacto. ¿A qué me refiero? Acá se equivocó el árbitro, aquí acertó el árbitro, aquí el árbitro le hizo caso al VAR, acá el árbitro no le hizo caso al VAR. Entonces, así debería ser el informe. Y ustedes simplemente dicen, acertamos. Y después presentan, a la hora del video arbitral, presentan jugadas que, ¿para qué presentan si nadie discutió esa jugada? O sea, un tipo que tiene una mano acá y, Funcionó el VAR. Sí. Sí. Y ya se sabe, ¿no? Hay con polémica. Entonces, en donde sí entra el VAR y el VAR aclara una situación, está perfecto. El otro día no lo hicieron en el partido de Trinidense. Para mí, al menos no era como para expulsión de la Cruz. Fue un pisotón porque, en definitiva, en el fútbol se está corriendo. Ujú. Y si vos te pusiste delante mío y hay pisotones y hay simplemente pasos que vos das y ya no tenés otro lugar donde poner el pie. Y te pasa. ¿Verdad? Pasa muchísimo. Entonces, esos movimientos, y hablan mucho de lectura del juego, Claro. y no tienen lectura del juego los árbitros, no tienen lectura del juego. Lo mismo que el otro día, si hubiese sido Felipe Jiménez el que entraba a la cancha en Ciudad del Este, Sí. lo hubieran echado. O lo hubieran amonestado como mínimo. ¿Verdad? El señor Diego Martínez recibe una pelota, la patea, mete un zurdazo a la cancha. Imposible. Y más habla Diego Martínez. Diego Martínez en cada partido hace algún quilombito, pero él siempre es maestro. Aquella que cruzó la cancha en cancha nacional también. Sí, que tardó para hacer. ¿Verdad? Así. Grande Singer, Hay carreando el cosas- programa, dice. Tenemos un par de audios. Un par de audios más y después ya despedimos. ¿Le parece? Un par de audios y despedimos. Para escuchar un poco a la gente. Bueno, muchachos, y pasan, yo jugué ni fútbol con los perros y le pisé 1000 veces a los muchachos sin querer. Nos vamos a comparar yo con, no sé, con quien vos quieras. Jugué ni un A ver. partido cancha chica.
Cancha grande Yo te también. entiendo totalmente, mi querido Robert Singer. Yo también por cuestiones personales, hermano, llegué a primera, papá. Fuerza. No, curita. Nah, qué besado. Dice que él no llegó a primera también. Pregunta, Por cuestiones personales. está Cuestión de Nelson lo peso, que luego iba a no pasar. llegaste. Adelante. Si está Nelson lo que iba a pasar, ahí te sientes ya a defender, Marco. Sí, si es Nelson, escucha lo que dije, Robert. Va a Nelson tener es un nuestro infarto, compañero. será. Ay, ay, ay. Tenemos un par de audios más. Señor Singer, usted se fue a la cancha de Marcos, como así también Messi a la cancha del Madrid, y como Messi, vos también volviste esa cancha a tu patio. ¡Yeah! Ya está. Bueno, Ya estamos, bueno. señores y señores, primer programa. Muchas gracias, Robert. Gracias por No, sumarte a el este gusto fue- proyecto. No, Es no, no, adorable. ya estamos aquí. Qué grande, Robert. Vení. Y ustedes tenían que haber ido y no dijeron nada cuando comenzamos el programa. Pero bueno. Y vamos a hacerlo al final, vamos a hacerlo al final. No, te queríamos No. agradecer nomás. No, pero claro, porque... No, por saber en el sentido de lo que va a ser esto y todo. Y de trabajar con el abuelito. No, no, qué abuelito. Con el tío, No, o sea, sí, fuera Con el tío nomás. fuera de la cancha, canta. No, dictador no. No. Sí, casi me. No. acá, Sí, encima, sí, casi encima, te echó. no, Casi encima, te echó el jefecito. encima me tomé uno el más grande. No. Mañana cambiamos de lugar. No, yo ya ve. No. Si está el bar, van a ver que yo ya Sí, no. Con el padre. Vos le hablás de Cristiano y dice... No, se pone y como- realmente, como los muchachos iban a decir No. al inicio, como estaba hablando vos, Robert, nosotros estamos muy agradecidos porque creemos que vamos a aprender y bastante. Y vos también vas a aprender muchísimo acá con nosotros, con Con el el chat. chat, El chat, va a llegar el día que vas a tener que leer el chat. Vamos a divertirnos, este es un nuevo mundo y vamos a aprender. Y como dijiste, el periodismo ya han pasado años y sigue siendo el mismo. Y nosotros estamos muy, muy agradecidos porque te haya Sumado a esta seducido, locura, te haya esta seducido locura. el proyecto y que hayas decidido venir con unos pibes que le gusta el fútbol, que le gusta hablar. Que estamos dando nuestros primeros pasos también. nosotros. Exactamente. Es que la mía es una generación bendecida. ¿En qué sentido? Nosotros vivimos los cambios de la Generacionales. humanidad en general y en nuestro ámbito de lo que ha sido el periodismo. O sea, desde lo que se llamaba Telex, que era una tarjeta con agujeritos, después el teletipo, la telefoto, fax, Viper. la máquina de escribir. ¿Vos viste todo eso? La máquina de escribir mecánica. Sí. Sí, ya compañero Mirta Legrand. La máquina mecánica, que una vez de repente, hay una máquina eléctrica, la máquina eléctrica, computadora. Entonces va cambiando lo tecnológico. Los vipers. Los Vipers, sí. Sí, llamada 444-300 era uno. Entonces, de eso se trata. Pero el periodismo no cambia, ni debe cambiar. Porque los que tenemos el privilegio de estar ante un micrófono, tenemos una responsabilidad muy grande. O sea, más allá del ámbito, más allá de sea un programa de economía, de farándula, de espectáculo, de fútbol, de lo que sea, pero hay una responsabilidad. Así que con eso, con alegría, con mucha buena onda, y realmente ha sido un gusto. De nuevo, gracias a toda la gente que hizo posible que estemos aquí. Perfecto, gracias Robert, gracias a Nos vos que vemos estuviste. mañana, Mañana muchachos. chat a full de vuelta, Preparen sus preguntas, va a estar respondiendo el profe. Nos vamos, chao, gracias.